Hola, bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa virtual del Museo de Arte de Lima y Fundación Telefónica Movistar. Mi nombre es Zaira Espinosa y soy curadora de programas públicos del Mali, y en esta oportunidad estamos celebrando el lanzamiento de todos los faros de la costa peruana de Luz María Bedoya, un proyecto multidisciplinar que explora las relaciones entre navegación, sonido y escritura, y que es la segunda entrega del programa Irradia Artes Max Tecnología, organizado por Fundación Telefónica y el Mali. Nos acompaña un grupo especial de invitados quienes han trabajado estrechamente junto al artista Luz María Bedoya en este proyecto. Conversaremos con cada uno de ellos sobre los contenidos que encontraremos en la plataforma digital de todos los faros de la costa peruana y el trabajo colaborativo que implicó. Para empezar, cedo la palabra a Lucía García de Polavieja, gerente de proyectos culturales de Fundación Telefónica Movistar. Bienvenida, Lucía. Muchas gracias, Zaira. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana, en que, bueno, para nosotros es un día súper especial, en que lanzamos el proyecto Todos los Faros de la costa peruana. Yo quisiera hacer una muy breve introducción para poner en contexto un poco qué es Irradia. Irradia es una iniciativa que surge en el año 2019, a fines de 2019, como una renovada colaboración entre la Fundación Telefónica Movistar y el Museo de Arte de Lima. Lo que buscábamos con Irradia es impulsar la creación contemporánea peruana, sobre todo en formatos experimentales, y que a la vez impulsara proyectos que involucraran las nuevas tecnologías, que es una línea que habíamos desarrollado en el espacio Fundación Telefónica intensamente a lo largo de los últimos años, y que era también una línea que queríamos explorar para desarrollar en conjunto con el Museo de Arte de Lima. El proyecto Irradia gira en torno a tres ejes. Un poco contextualizar cuál era la idea. En arte y educación lo que buscábamos era, trabajar con el área educativa del Museo de Arte de Lima para impulsar proyectos que conectaran el arte contemporáneo con la educación. En el caso de arte y espacio público, es un proyecto que en verdad durante muchos años queríamos activar este tipo de proyectos, en base a experiencias que tuvimos, como por ejemplo Centro Abierto, que fue un proyecto que desarrollamos en la Plaza San Martín, invitando a artistas a través de una convocatoria a que activaran espacios públicos. Irradia Espacio Público, de alguna forma, se inspira en esas iniciativas y lo que busca es activar el Parque de la Exposición con proyectos de artistas contemporáneos que busquen hacer reflexionar al público sobre algo que yo creo que además ahora en este momento de pandemia que estamos viviendo es súper importante, que es cómo nos relacionamos con la ciudad, cuál es la ciudad en la que queremos vivir, y lo que buscaremos con este proyecto que, bueno, obviamente por razones de la pandemia se ha visto pospuesto, pero que esperamos que pronto, a fines de este año, podamos volver a disfrutar de nuestra ciudad, se activará. Y el proyecto, el eje que nos ocupa en esta conferencia de prensa, que es arte y tecnología. Para el desarrollo de este eje, lo que buscamos es invitar a artistas visuales y artistas sonoros con el propósito de generar propuestas envolventes, inmersivas. Lo que hicimos fue construir en el vestíbulo del Mali un espacio con tecnología que permitiera a los artistas trabajar a partir de este espacio sus propuestas. Era un lugar en el que, bueno, habíamos puesto una serie de equipos, proyectores, canales de sonido, etc., que permitía tener una experiencia completamente distinta al visitante, ¿no? La primera propuesta que desarrollamos en este espacio fue Plató América, a cargo de Jaime Oliveri y Fátima Rodrigo. Pero, bueno, lamentablemente llegó la pandemia, este proyecto no se pudo terminar, cuando ya estábamos trabajando con Luz María Bedoya en la segunda entrega.
este proyecto, todos los faros, bueno, ahora lo va a contar mucho mejor y tampoco quiero contarlo yo, Sharon Lerner, cómo surge la conversación, cómo surge el proyecto, cómo empezamos a conversar con Luz María sobre las posibilidades y las cosas que a ella le interesaba, digamos, como artista, presentar en ese espacio y las colaboraciones que a lo largo del tiempo se han planteado. Yo no quiero extenderme más, me gustaría que vayamos al proyecto, que Sharon cuente un poco desde su mirada curatorial cómo ha sido todo este proceso creativo, que debo decir que ha sido un proceso intenso, retador, ¿no? Porque debido a la pandemia tuvimos de alguna forma que reinventarnos para poder plantear este proyecto en línea, y que además ha involucrado a un equipo muy grande de personas. Yo creo que ha sido un proyecto que todos hemos disfrutado muchísimo. Gracias a todos por esto, gracias Luz María, porque de verdad que ha sido realmente enriquecedor. A todo el equipo, a Michael, al Museo de Arte de Lima, a los artistas ATT, a Orieta y a Gabriela que nos acompañan hoy, bueno, al equipo, a Omar, a todos los que han participado a lo largo de muchos meses de intenso pero satisfactorio trabajo para poder sacar un proyecto del que de verdad tenemos muchísimo cariño. Estamos súper contentos que haya llegado este día y que finalmente podamos empezar y que el público pueda disfrutar de una propuesta que estoy segura que les va a encantar. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos, gracias Luz María, y les dejo con Sharon Lerner para que les cuente un poquito más. Sí, gracias Lucía. Ahora invito a Sharon, quien es investigadora y curadora de arte contemporáneo y curadora del proyecto, a que nos explique un poco más. Sharon. Hola, gracias Zaira y gracias Lucía. Bueno, en realidad voy a reiterar algunas de las cosas que ha dicho Lucía, pero tratando de profundizar en algunos temas. Efectivamente, el proyecto Irradia Tecnología inició se concibió a finales del 2019 y tuvo como primera entrega este proyecto de Jaime Oliver y Fátima Rodrigo, con un parámetro muy distinto al que vamos a ver ahora con el proyecto Todos los faros de la costa peruana de Luz María. Es decir, la invitación era a comisionar a artistas contemporáneos y artistas del sonido o especialistas en sonido a trabajar con un espacio dado y a desarrollar una pieza que funcionara en términos de espacialización sonora, es decir, un espacio inmersivo de 8 canales. Habían como parámetros muy rígidos con los cuales se tenía que desarrollar la pieza. Y la pieza, de hecho, se montó y estuvo exhibida al público durante un tiempo en el museo. Y bajo esa premisa es que Luz María fue invitada a participar y a responder a este espacio y a estas condiciones con una pieza sonora. La invitación a Luz María fue automática, fue rápidamente con Espacio Fundación Telefónica y con Omar Lavalle y Lucía coincidimos en que Luz María era una artista con la que queríamos trabajar por el modo en el que se aproxima a proyectos de arte contemporáneo desde una perspectiva conceptual, un trabajo con el lenguaje, y que fácilmente podría estar interesada en una exploración probablemente más poética también en torno al sonido. Y dio la casualidad que cuando fuimos a visitarle y le extendimos la invitación a Luzma, ella ya tenía en mente una investigación probablemente muy incipiente en ese momento, mientras desarrollaba otras cosas, sobre este tópico de los faros de la costa peruana y la codificación en torno a estas señales náuticas, ¿no? Ella va a explicar mucho mejor cómo funciona, pero creo que hubo un enganche y una empatía muy interesante y muy rápida entre el marco del proyecto y los intereses de Luz María. Y bueno, lo que pasó fue que cayó la pandemia y el proceso ha sido muy ralentizado, pero ha sido muy enriquecedor porque creo que de alguna manera se ha prestado, ha habido un recorrido casi paralelo entre el desarrollo del proyecto y el repensarse de las instituciones y el repensar los modos de trabajar por parte de las instituciones respecto a los públicos y a los marcos predeterminados de trabajo. Entonces, rápidamente hubo varias condicionantes, ¿no? Por ejemplo, el espacio cerrado, el cubo cerrado para visualización y para experimentación sonora tenía que desaparecer por temas de bioseguridad. Era imposible pensar un proyecto para un espacio que no fuera bioseguro y que donde no hubiera una ventilación adecuada.
Entonces, rápidamente Luz María empezó a repensar su proyecto y nosotros con ella. Y la primera condicionante que fue muy interesante fue pensar en el tema de cómo el proyecto podía vivir digitalmente. ¿Por qué? Porque durante un tiempo de cuarentena, muchas del contenido de todos los museos y las instituciones se volcó a lo virtual. Ahora bien, rápidamente decidimos que no queríamos que fuera el proyecto que se convirtiera en un proyecto de web, porque esa no es la idea, sino que planteamos la posibilidad, que creo que engarzó con los intereses de Luz María, de que se invirtiera la lógica y que el programa público antecediera a la presentación física formal del proyecto, ¿no? Y eso fue muy interesante porque permitió pensar el programa público como una entidad en sí misma muy rica que fue creciendo y fue tomando una vida propia, que ya Luz María va a explicar cómo se fue desarrollando, incorporando muchos más actores, muchas más voces, y terminó siendo no una colaboración entre un artista sonoro y digamos, un artista visual, ¿no?, que conceptualiza una idea, sino que terminó siendo un proyecto altamente colectivo y múltiple y que opera en distintos niveles, ¿no? Solo decir que esta presentación de la página web del proyecto se piensa entonces como un programa público vivo que antecede a una presentación que esperamos que algún día, con fecha por definir exactamente, de acuerdo a cómo se desenvuelva la pandemia, tenga un espacio físico en el Museo de Arte y está acompañado de elementos visuales y elementos sonoros para el escucha, ¿no? Es un proceso largo que se ha extendido por más de año y medio, casi 2, diría yo, pero muy satisfactorio, en el que todos hemos aprendido mucho y creo que es una primera vez también para las instituciones en un proyecto de esta naturaleza que espero marque la pauta de otras colaboraciones de este tipo. Bueno, y sin más, creo que pasamos a Luz María. Sí, gracias, Sharon. Bueno, ahora cedo la palabra a Luz María Bedoya, reconocida artista visual, quien ampliará un poco sobre los conceptos y los contenidos de todos los faros de la costa peruana, así como los invitados nacionales e internacionales que participan también en este proyecto. Gracias, Luz María. Gracias, Aira. Gracias a todos, gracias Lucía y Sharon por la presentación tan clara. La descripción de Sharon me ha hecho entender realmente lo que ha pasado todo este año y medio, que no lo tenía así tan nítido en mi cabeza. Voy a hacer una suerte de narración de cómo ha sido para mí el trabajo, de alguna manera cronológicamente. Me parece que es la manera más fácil de hacerlo ahora. Entonces, empezar por comenzar cómo me interesé en el tema de los faros y su codificación, ¿no? Es porque hace varios años encontré por azar un documento en internet que describía características de zonas de la costa susceptibles, de la costa peruana, susceptibles de algún desarrollo portuario. Indicaban su ubicación de estas zonas, ¿no? El tipo de fondo marino que tenía, la temperatura del mar, del aire, la cantidad de lluvias, la velocidad del viento, el tipo de marea. Hacer un documento realmente maravilloso. Entre los datos que daba era lo que llaman las ayudas a la navegación, ¿no? Las señales náuticas. Digo que era un documento maravilloso porque, siendo un material que tenía un filo, digamos, científico o muy práctico, porque estaba pensado para un desarrollo portuario de la costa, yo lo encontraba con una dimensión realmente literaria. Me pareció un documento fascinante que lo he trabajado y retrabajado desde entonces. Estoy hablando de hace exactamente 5 años, cuando empecé a trabajar con este documento. Y cuando llegué al tema al punto de las ayudas a la navegación, me di cuenta que leer esa data era una experiencia inicialmente visual, digamos, conceptualmente visual. Imaginar las luces, ¿no? Sus ritmos, colores, intensidades, intermitencias, ¿no? Pero inmediatamente esa experiencia visual se convertía para mí en una experiencia sonora, también sonora mentalmente, ¿no? Al leer su descripción permití imaginar sonidos. Entonces imaginé la posibilidad de trasladar esa data a una partitura y poder invitar a músicos para que la interpretasen. Es decir, si la costa peruana era una línea plagada de faros, yo quería hacer una partitura que disparase, digamos, recorridos sonoros como ecos, ¿no?
que tuviesen como fuente a esa línea pauteada por los faros. De alguna manera, digamos, los faros son un modo de puntuar un recorrido, ¿no? Son una puntuación, ¿no? Bueno, entonces se trata de un proyecto que parte de una data muy específica, ¿no? La data de los faros, su funcionalidad, su estructura física, pero que tiene una naturaleza procesual, como bien ya ha adelantado Sharon, ¿no? Es de alguna manera para mí un trabajo generativo, en la medida en que a partir de esta data se produce la partitura, y a partir de la partitura invito a músicos a interpretarla. Y ahora voy a detallar un poco más cómo está hecha esa partitura y por qué creo yo que puede ser tan generativa y tan múltiple, digamos. Y al mismo tiempo, como también lo mencionó Sharon, a lo largo de los meses de suspensión, digamos, de la cuarentena, una vez que entramos en pandemia, este tiempo me permitió replantear el tema del programa público que ya habíamos anticipado cuando iba a ser el proyecto físico, pero este tiempo de pausa y de seguirle dando vueltas al trabajo y a los textos y al material, al contenido de los textos, y seguir investigando otros materiales vinculados a la navegación que yo tenía acopiados, encontré que me encontré con las frases, o quizás no me las encontré, ya las había visto, pero atendí a una dimensión que yo encontré muy poética en frases absolutamente náuticas, en términos náuticos, ¿no? Y en algún momento se me ocurrió que el programa público podría ser ya no una mesa de diálogo, en este caso un Zoom de conversación o de diálogo entre personas que hablaran del trabajo, del proyecto o de temas afines al proyecto, sino que estas frases fuesen entregadas a autores, a escritores, a poetas, a gente cercana a la palabra, digamos, para que ellos pudiesen desarrollar algo, lo que quisieran, a partir de estos términos, ¿no? Y los términos son bellísimos a mi modo de ver, ¿no? Por ejemplo, vamos a empezar con el término que se llama línea de fe, que la va a trabajar Santiago Vera. La siguiente frase es abatimiento y deriva, son términos científicos, digamos, del lenguaje náutico, que la va a trabajar la poeta y cineasta egipcia Safa Fatih. Demora verdadera, que la va a trabajar la escritora brasilera Lucía Castelo Branco. Señal ciega, que la va a trabajar el investigador y escritor José Ignacio Padilla. Trazado de la derrota, me parece maravilloso el término como todos los demás, que lo va a trabajar el musicólogo y filósofo, escritor Peter Sendy, francés. Y compensación de los desvíos, que lo trabaja la poeta canadiense Anne Carson. Esto fue madurando a lo largo de los meses en mi imaginación, digamos, en la selección de los términos, en pensar a quiénes invitar para que escriban sobre ellos. Y luego fue un largo trabajo muy fuerte, donde tuve muchísimo apoyo y colaboración de Sharon, de Zaira, de todo el equipo, para contactar a cada una de las personas, ¿no? Lograr enviar cartas, invitarlos. No a todos los conocía personalmente, no a todos de los que están enlistados los conocíamos personalmente, y tuvimos una respuesta realmente maravillosa, ¿no? Todos ellos aceptaron participar, digamos, acompañarnos en el proyecto. Estos textos nos los han mandado escritos y además nos han mandado unos audios de estos textos leídos por ellos. Algunos, como Anne Carson, inclusive han mandado un plus, un video. Y estos los hemos convertido con el apoyo de Renzo Belón en podcast que van a ser subidos a la plataforma periódicamente, ¿no? Entonces el programa público se vuelve en parte más de la pieza, digamos, para mí, ¿no? Es parte constitutiva de la obra, ¿no? Tiene una dimensión también creativa, de algún modo literaria, sonora. Tete Leguía fue el que produjo, digamos, hizo, interpretó, ¿no? Compuso, interpretó el paisaje sonoro que acompaña a todos los podcasts.
Trabajamos con un locutor, con Mickey Bain, que nos hace la locución de la introducción de los podcasts, etc. En cuanto a la partitura misma, que fue, digamos, el punto inicial del trabajo, lo del programa público y los podcasts fue algo que ha sido, digamos, la última parte, empezado por el final en realidad. Para mí el punto era cómo lograr que la partitura tomase con rigor la data de los faros, pero que tuviese un anclaje en esa información y que al mismo tiempo fuese una partitura abierta, flexible, que pudiese dar lugar a múltiples interpretaciones siempre distintas, ¿no? Y quería que pudiese cumplir con varios requisitos, digamos, que pudiese ser leída por músicos experimentados en lectura de notaciones musicales, pero también por músicos que no saben leer partituras, e incluso también que pudiese ser interpretada por cualquier persona que acceda a ella. Digamos, como ya dije, lo que me parecía fascinante era imaginar que lo que era una línea de faros luminosos en el litoral podía transformarse en una deriva sonora, ¿no? Quería que tuviese una dimensión visual, gráfica, que se sostuviese en sí misma, y también quería que musicalmente transmitiese la información muy clara y correctamente expresada, o sea, que fuese una partitura que un músico formado, experimentado, pudiese leer con precisión. Entonces, ahí fue que invité a Tete Leguía, que es no solo un increíble músico, sino también un excelente artista visual. Entonces pensé que él podía entender todas las dimensiones que yo buscaba en la partitura, ¿no? Y que me pudiese asesorar en la parte musical, para que la partitura efectivamente pues, funcionara para un músico experimentado, ¿no? Tete, que ya nos va a contar un poco más cómo trabajó conmigo, fue un proceso maravilloso. Empezó por darme referentes clave de músicos y partituras. Además, no solamente me los dio, sino me explicó cómo estas funcionaban, cómo eran leídas, ¿no? Para mí fue un enorme aprendizaje. Además, hizo constantemente sugerencias a mis bocetos de partituras que yo le iba enviando, ¿no? por mail, y él me las devolvía con correcciones, ajustes, comentarios, para que pudiese terminar siendo la partitura digamos, con efectividad musical que creo ha terminado siendo. Bueno, el tema de la pandemia también, como dijo Sharon, mutó la naturaleza del proyecto. Abandonamos el cubo en el vestíbulo del Mali y pasamos a la construcción de una web, ¿no? Y en ese punto buscamos a Michael Prado, que es un diseñador absolutamente maravilloso y genial, que ha sido una gran compañía y ha entendido y trabajado intensamente en convertir esta web en un repositorio, además en un repositorio de todo el proceso de creación de la partitura y de todo el programa público y una web que él también se las va a explicar ahora, pero que es rápida, es fresca, sin embargo tiene muchísima data, pero no se siente, creo yo, esa carga y esa densidad de información que lleva. Las fotos de los faros es algo muy importante que no quiero dejar de decir. Las fotos de los faros que aparecen en la web no son hechas por mí. Yo las encontré en la documentación que he ido recopilando en internet a lo largo de este tiempo, estos años de investigación, y rastreé al autor de las fotos y encontré que era José Balta Varillas, ¿no? Desde el museo, Sharon le escribió a José Balta y él generosísimamente nos ha permitido usar las fotos en la página web y subirlas inclusive a Google Maps, porque también están alojadas ahí, porque la web se linkea con Google Maps para que uno pueda hacer el recorrido también, digamos, territorial de los faros en el litoral. Entonces estoy súper agradecida con José Balta por haberme permitido usar sus fotos. Finalmente, me gustaría compartir mi pantalla y mostrarles rápidamente unas fotitos. No sé cómo voy de tiempo, de repente ya me recontrapasé de mi tiempo. No, estás bien de tiempo. ¿Todo bien? Ya. Sí, sí. Quiero compartir la pantalla para mostrarles fotos de algunos de los músicos que me van a acompañar y darles sus nombres. Y es una referencia que quería mostrar de alguna de la data que encontré sobre los faros, y es importante porque estos gráficos de la derecha
que representan la clase de destellos de los faros, destellos simples, largos, grupos de destellos, fueron para mí una de las referencias gráficas para construir formalmente la partitura. No me ciño estrictamente a la codificación de los faros en términos gráficos, es la codificación que aparece en las cartas náuticas, esta que ustedes ven acá, pero sí hay una referencia visual ahí para trabajar la partitura. Tete Leguía es uno de los que va a participar también como músico, ha construido una pieza que vamos a presentar más adelante, que grabó en contrabajo. Orieta Krem, que ha trabajado tanto como en la grabación de otra de las piezas de la cual voy a hablar ahora, y la mezcla, y además también va a ser ella una pieza que ha construido tocando cuencos de cuarzo, sintetizador y grabaciones de campo, entre otras cosas. Paruro, Dani Caballero, pero Paruro es su nombre artístico, ha hecho una pieza con frecuencias, él es un músico ruidista, muy experimental, con frecuencias de radio y audios de emisoras de televisión, procesados, sintetizadores virtuales y más instrumentos. Macri Cáceres, que hace investigación de instrumentos de viento tradicionales, ha trabajado una pieza con flautas de cerámica, silbatos de cerámica y de metal, quenas. Santiago Pillado ha usado batería, osciladores, campanas, steel drum y otros instrumentos más también. Beret Engelhardt, que ella es una artista, también artista visual, no solamente hace trabajos sonoros, ella ha hecho más bien un video que incorpora su pieza sonora también, pero hay una suerte de performance, un ejercicio con el cuerpo, y Beret hace mucho tiempo investigaciones con pututos, entonces su instrumento ha sido el pututo, piedras, voz, campanas, entre otras cosas. Y Gabriela Zeta, que es con la primera pieza que vamos a empezar a lanzar este proyecto, que ella ha trabajado con voz e improvisación vocal, ¿no? La pieza de Gabriela era la pieza que originalmente iba a estar dentro de este cubo que íbamos a tener en la versión original en el museo. Y la historia con Gabriela para mí es muy especial y quiero tomarme la libertad de decir unas pequeñas palabras, pero sin que Gabriela se inquiete, porque ella es muy recatada con su información, pero es algo importante para mí. A Gabriela yo la escuché cantar una sola vez en mi vida hace más o menos 30 años, en un concierto al que asistí, puede haber sido en el año 90, 91, donde ella hacía también improvisación vocal. Trabajaba con algunos músicos, pero improvisaba. Y me pareció una experiencia totalmente, no sé, conmovedora. Me quedé absolutamente prendada de su voz desde entonces. No la volví a ver, no tuve una relación con ella para nada todos estos años. Y cuando Del Mal y Telefónica me convocaron para hacer esta comisión, y pensé en el cubo, donde también tenían que haber inicialmente unos videos y esta pieza sonora que explicó Sharon en 8 canales, inmediatamente pensé que la tenía que hacer con Gabriela, ¿no? que tenía que ser voz, que tenía que ser mujer, una voz de una mujer, y que tenía que ser sin instrumentación, únicamente voz. Por medio de una persona cercana, conseguí su contacto, la busqué, le expliqué el proyecto, y Gabriela fue maravillosa, aceptó, se involucró en el proyecto, recibió la partitura ya, si no me equivoco, ahora Gaby tú me corregirás, creo que esto debe haber sido en enero del año pasado, 2020, cuando te di la partitura, o febrero quizás, cuando ya estaba lista la partitura. La estudió y luego tuvimos, bueno, algunas conversaciones, muchas conversaciones, reuniones. Convocamos a Orieta Krem para que ella hiciera la grabación en un estudio maravilloso que tiene, y además la mezcla del sonido. Y hemos trabajado a lo largo de todo el año. En realidad empezamos a trabajar antes de que empezara la cuarentena 2020, ya teníamos algo avanzado, porque eso estaba previsto para inaugurarse en abril de 2020 en realidad, ¿no? Y luego seguimos en contacto a lo largo de los meses de encierro fuerte el año pasado, y apenas se abrieron las puertas, otra vez retomamos el trabajo y volvimos al estudio de Orieta y seguimos trabajando con las grabaciones, y luego con la exploración en la mezcla y la producción, digamos,
la pieza final que ha quedado, a mi modo de ver, maravillosa. Entonces, esto es lo que va a haber. Ahora viene Michael, que les va a explicar cómo funciona la página web. Creo que tendría que agradecer a muchísima gente, pero no sé si es el momento para agradecer a toda la lista. La lista está puesta en la página web. Han habido muchas personas que me han ayudado y que me han apoyado. Es un trabajo realmente colaborativo, como lo dijo Sharon. En mi experiencia particular ha sido muy interesante porque yo no he trabajado antes de este modo. Yo siempre he trabajado de una manera muy solitaria. Esta es la primera vez que trabajo realmente con un equipo y con un equipo tan numeroso. Que ha sido además talentosísimo, generosísimo, y he tenido aportes de mucha gente. Omar Lavalle constantemente ha sido mi asesor para ver a quién llamaba, quién solucionaba eso, quién producía esto, quién grababa, etc. Le estoy muy agradecida a él y a todo el equipo. Y bueno, me detengo acá y pasamos, creo que a Michael, ¿no? Sí. Muchas gracias, Luz María, y felicidades por este lanzamiento y un proyecto tan esperado, ¿no? Ahora invito a Michael Prado, diseñador gráfico, quien trabajó estrechamente con Luz María, como lo ha mencionado, en el diseño de esta plataforma digital de todos los faros. Michael, bienvenido. Gracias, Aira, por el pase. Bueno, buenos días a todos. Bueno, lo que quería un poco ahora era explicarles la web que he diseñado conjuntamente con Luz María. Y bueno, al principio en realidad ha sido todo un reto. Y en realidad al principio fue, digamos, el inicio fue bien curioso. Y creo que también, bueno, Luz María me mandó con una moto la partitura para que la viera y fueron 2 rollos así enormes. Entonces, bueno, yo no soy músico, soy diseñador gráfico, pero digamos, una partitura como notación gráfica me pareció súper atractiva y dije, bueno, esto es todo un mundo, todo un universo, así que poco a poco con Luz María nos fuimos, bueno, ella un poco me fue guiando en realidad en cómo entenderla y en cómo el proceso de codificación que había hecho, ¿no? Y a partir de ahí ir diseñando la web, ¿no? Y ya de por sí la web ya de por sí, digamos, hacer una notación gráfica, ya de por sí tenía un lenguaje gráfico, ¿no? Entonces la idea era explotar ese lenguaje gráfico y bueno, entonces todo parte de una pieza central, que es la pieza de Luz María, la partitura, y a partir de allí, digamos, bueno, planteamos 2 caminos, ¿no? Uno hacia atrás y uno hacia adelante, ¿no? El de adelante sería, digamos, las interpretaciones, que ya habló Luz María, los podcasts, ¿no? Que también ya ha hablado, y que son, digamos, lo que se va a ir publicando cada cierto tiempo, ¿no? Y el otro era el hacia atrás, que era un poco contar, digamos, el proceso que había tenido Luz María para crear esta pieza, y de alguna manera de que los usuarios tengan alguna experiencia con los faros, ¿no? Con los faros, con el lenguaje náutico y al mismo tiempo también con el lenguaje musical, ¿no? Eso a grandes rasgos. Entonces, ahora les voy a compartir la pantalla para presentar la web. Claro, y un poco la idea era, digamos, que hay una lógica, digamos, como de archivo, ¿no? Entonces este es el home, entonces tenemos unas pestañas donde el usuario puede cliquear en cada una de estas, ¿no? Puede cambiar el idioma aquí arriba. Bueno, a ver, no sé si comenzar por el inicio o por el centro. Bueno, comenzaré por la partitura. Entonces, esta es la partitura, estas es las instrucciones que tiene la partitura y esta es bueno, la notación gráfica, ¿no? Entonces, a mí me pareció desde un inicio hermosa y dije, bueno, está bien, me sumo a la aventura, ¿no? Y bueno, entonces, aquí tenemos arriba de la partitura, que vendría a ser el número 2 y 3, tenemos estas publicaciones que van a ser periódicas, y aquí, por ejemplo, tenemos las piezas sonoras, ¿no? Aquí tenemos la primera pieza de Gabriela Zeta, aquí la podemos escuchar, y también podemos acceder con este botón a la playlist en SoundCloud,
¿no? También tenemos, por ejemplo, la pestaña número 3, que tiene, aquí están los podcasts, también hay unos pequeños textos explicativos, y también se va a poder descargar, digamos, en este caso, que Línea de Fe lo ha trabajado el poeta Santiago Vera, entonces él ha escrito un poema que ha titulado Línea de Fe, y también con este botón, también uno puede descargar el poema y lo puede leer en 2 idiomas, tanto en castellano como en inglés, ¿no? Y aquí puede escuchar el podcast, ¿no? Aquí está, digamos, el paisaje sonoro de Teleguía y el poema leído por Santiago Vera, ¿no? Y también una explicación del concepto náutico de Luz María, ¿no? Bueno, aquí salimos. Bueno, aquí está la presentación donde van a poder encontrar, digamos, bueno, un pequeño texto que enmarque todo lo que es el proyecto, ¿no? Y todo lo que van a encontrar en la página web, y algunos links también que los va a llevar directo hacia lo que, bueno, hacia lo que les pique la curiosidad, ¿no? Los invitados, todos los invitados. Aquí abajo tenemos un menú también, y acá abajo tenemos una parte importante donde los usuarios van a poder ingresar su correo para que eventualmente les llegue un anuncio, un aviso de que ha sido publicado un nuevo contenido en la web, ¿no? Así que, bueno, ya desde ahora los voy invitando a que se inscriban para que posteriormente les llegue las piezas sonoras, los poemas, los textos, ¿no? En fin, bueno. Y luego ya después del 4, el 5 y el 6 ya viene la parte de la que he hablado hace un ratito, que lo he llamado como la parte, como mirar hacia atrás, ¿no? Y de la partitura, ¿no? Entonces aquí tenemos la lista de todos los faros de la costa peruana, que son 56, y si uno también hace clic en algún faro, se abre una ventana y los va a llevar hacia Google Maps, y allí también van a poder, digamos, experimentar o recorrer el territorio en torno al faro, ¿no? Y el otro la ficha 6, que es la del proceso, que esta es una parte, digamos, como bien dura de la web, es en donde tenemos los principales conceptos o las equivalencias de los conceptos náuticos con los conceptos musicales, ¿no? Entonces, aquí, digamos, el usuario va a poder, digamos, experimentar cómo se va de uno hacia el otro, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos potencia-volumen, entonces, bueno, voy a explicar un poquito para que se entienda. Cada faro tiene una luz, y esta luz tiene una potencia. Entonces, esta potencia de la luz se le llama candela. Entonces, cada faro tiene un número distinto de candela, ¿no? Una potencia distinta. Y eso Luz María, digamos, lo traduce a volumen, ¿no? Volumen 1, 2, 3 o 4, que se indica con líneas, ¿no? Entonces, si uno hace clic en uno de estos, digamos, módulos, uno se da cuenta que tiene 3, ¿no? Y también volumen 3, volumen 2, y así puede ir haciendo clic uno en uno, ¿no? Bueno, aquí ya cliqueo en algunos, y también uno puede hacer cambiar todos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, claro, cada uno de estos, digamos, conceptos musiconáuticos, por decirlo de alguna manera, están expresados también en la partitura, ¿no? Es como una especie de desglose de la partitura, porque las líneas, si se dan cuenta, volumen está aquí, ¿no? Luego también van a encontrar el moderado también, entonces, o la altura, o el tiempo, o el ritmo, ¿no? Entonces, todos esos conceptos van a estar en la parte de proceso, ¿no? Y bueno, y finalmente lo que queda son los créditos. Mikey, perdón. Sí, sí. ¿Puedes entrar y abrir cómo se ve, por ejemplo, cómo cambian las fichas, cómo se voltean, qué es lo que hay que Ya. Tipo, Sí, claro. Eso, que pueden ser solas o que se pueden voltear todas en conjunto, ese tipo de funcionalidad. Sí, claro. A ver, por ejemplo, en este que es color carácter, ¿no? Uno va a ver las fotos de los 56 faros, y uno puede hacer clic en alguno
en cualquiera y para que luego cambie, no se voltee y uno vea qué colores tiene el faro o qué colores, digamos, se abstrae del faro para que vayan en la partitura, ¿no? Aquí tenemos rojo negro, rojo blanco, blanco, ¿no? Y también uno con este botón de arriba, que, bueno, por llamarlo de alguna manera como una especie de switch, puede cambiar todos al mismo tiempo, ¿no? Es una especie de reseteo, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, es color carácter. También tenemos, ¿cuál tenemos más? Periodo ritmo. Ah, ya. Con periodo ritmo, por ejemplo, bueno, cada faro tiene un ritmo, ¿no? Un ritmo de luz y de no luz. Entonces, eso se puede ver acá, ¿no? Podemos ir presionando en cada uno de estos módulos y podemos ir viendo cómo el ritmo de que tiene cada faro, ¿no? Aquí también podemos presionar todo de frente, podemos presionar el switch y podemos ver cómo, de alguna manera, cómo estarían los faros de toda la costa iluminándose y apagándose, ¿no? Bueno, y ahí pues, hay otro más, a ver, ¿cuál más? Podemos ver altura tempo. Claro, entonces aquí, por ejemplo, cada faro, digamos, no todos los faros están a 0 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Algunos están más altos, otros están más abajo, ¿no? Entonces, esa altura, eh, Luz María la traduce al tempo, ¿no? Al tempo de cada faro, ¿no? Que puede ser muy lento, lento, moderado, rápido o muy rápido, ¿no? Entonces también uno hace clic en cada uno de estos y aquí va cambiando, te va diciendo qué tiempo tiene, ¿no? Y también uno puede hacer cambiar todo al mismo tiempo, ¿no? Bueno, así con cada uno. Ya he explicado, creo que 4, faltaría uno, no me acuerdo cuál es. Pero bueno, ya lo dejo para que ustedes mismos lo experimenten. Y al final están, digamos, los créditos. Y bueno, y aquí pueden ver en realidad lo que decía Luz María, la gran cantidad de gente que ha trabajado en el proyecto y la gran lista de agradecimientos, ¿no? Así que creo que, bueno, y también pueden cambiar de idioma aquí, ¿no? Y aquí ya están en inglés. Van a haber algunos podcasts que van a tener 3 idiomas, como el francés, o hay uno que va a tener francés y otro que va a tener portugués. Eh, pero bueno, ya los dejo, creo que aquí ya me quedo. Y bueno, y eso sería mi parte. Sí. Gracias, Michael. Y también felicidades por este proyecto, porque sabemos que ha sido un trabajo súper arduo junto a Luz María y bueno, Lucuma Labs, que también se encargaron de la programación de la página web. Ahora invito a Tete Leguía, quien es músico experimental y artista visual, como lo mencionó ya Luz María, quien dio asesoría musical para la creación de la partitura gráfica de todos los faros de la costa peruana. Adelante, Tete. Gracias, Saya. Bueno, hola a todo el mundo y gracias por la invitación. Gracias mismo. Creo que lo que podría hablar yo es un poco el proceso de trabajo con Luz María. Empezó con ella diciéndome que quería hacer una partitura basada en la data que ella tenía de los faros de la costa peruana, ¿no? Entonces ahí eso llamó mi atención, obviamente, y nos reunimos y me contó su idea que me pareció muy bacán, que era que tenía esta data que era como muy rigurosa, ¿no? Que demarcaba, digamos, intensidad específica de luz y cosas así, y quería pasar esta data a una partitura musical, pero que no fuese tan rígida, sino que, como ella dijo, que tuviera este carácter libre, ¿no? O abierto, flexible, para la interpretación de cada persona que
la quisiese pues, abordar, ¿no? Entonces ahí hablamos también sobre improvisación, también dijo que quería que tuviera un carácter de improvisación, que abordara la improvisación, ¿no? Que naturalmente se diera eso al momento de interpretar la partitura, ¿no? Lo cual de hecho sucede, ¿no? Inevitablemente justamente porque no señala absolutamente ninguna nota o cosas así, sino solamente sugiere posibilidades, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue reunir un montón de material afín, de partituras también que tuvieran ese sistema, ¿no? de libertad, y estudiarlos un poco, ¿no? No sé si enseño un poco algo de eso o, Sí, Sí, sería... claro. Sí, Ya. sí, perfecto. Voy a compartir mi pantalla. Ok. ¿Se ve? Sí, ¿no? Sí, Sí, sí. lo vemos. Ya. Entonces, elegí tres ejemplos que me parecían como los más importantes, ¿no? Vimos el trabajo de Cornelius Cardew, que es un compositor que hizo esta pieza que se llama Tratado, que solo eran símbolos sin ningún tipo de especificación extra, más allá de lo que ves, y las personas podían interpretarlo como quisiesen, ¿no? Entonces había este debate si realmente era una partitura o no, y bueno, ¿qué es esto? Entonces, claro, acá lo interesante era que si bien hay notas, nunca sabes qué nota es porque no hay más información que la que normalmente habría en una partitura ordinaria, ¿no? Bueno, está un poco chiquito, perdón. Pero bueno, creo que se entiende un poco la idea, ¿no? Por ejemplo, esto, ¿no? Entonces, lo interesante acá era para mí ver cómo podías como tener también un carácter visual. Obviamente, Luz María también quería que la partitura se viera atractiva en sí misma, ¿no? Y que funcionara al mismo tiempo eh, para ser interpretada, ¿no? Luego también está esta pieza de John Cage, que ya tiene cosas similares o más cosas similares a lo que hizo Luz María, que tiene bueno, una pequeña leyenda explicando, ¿no? Los símbolos. Entonces ahí ya hay una limitación, y entonces aquí esta es la partitura, ¿no? En donde, por ejemplo, él explica que cada página dura alrededor de 30 segundos, entonces ahí ya te da una temporalidad sugerida, ¿no? Pero por lo menos ese límite de 30 segundos. Los colores son cambios de estilo, me parece, y también la altura es la línea melódica que sugiere la cantante. Con estas palabras y estos cuadrados negros él ahí hace una diferenciación entre ruido y sonido, entonces los cuadrados negros son ruidos no musicales, ¿no? Que con Luz María creo que decidimos que no era necesario hacer ninguna separación en cuanto a que algo sea musical o ruido. Bueno, eso es un poco la partitura. Y luego está esta que también fue muy útil, de Morton Feldman, que también tiene una leyenda, pero tuvo algo que creo que esto le llamó mucho la atención a Luz María, que era este sistema como de cuadrados, porque creo que al toque lo relacionó con cosas de la simbología náutica que había visto en su libro, ¿no? Entonces, aquí también tiene como que, incluso es mucho más rígida que la de Cage, donde marca cuántos sonidos hay y cuántos a la vez, y marca un tempo, ¿no? Cada cuadrado mide, creo que entre 66 y 96 bits por minuto. Entonces es mucho más rígida que la partitura de Luz María, ¿no? Entonces, bueno, ahora de repente voy a hablar un poco sobre la misma partitura, bueno, que está enorme, pero bueno, esta es. Eh, entonces me gustaría leer tal vez las indicaciones, porque eh, ahí es donde encuentro como lo que me parece muy interesante de la pieza, ¿no? Y cómo la data realmente se ha vuelto una cosa tan flexible, eh, eh,
a la hora de interpretarla, ¿no? A pesar de que viene de un libro náutico, ¿no? Y todo eso, ¿no? Bien, entonces, bueno, para empezar, es para cualquier objeto, instrumento y voz, y esto, pues, justamente para liberar la pieza de cualquier tipo de limitación de que tuviera que ser un instrumento musical, ¿no? Podías agarrar una piedra y un cartón, y qué sé yo, lo que sea, ¿no? Entonces, y eso me pareció divertido y que Luz María, de hecho, pues, fue como algo que propuso desde un comienzo. Y son 56 módulos, estos son los módulos. Eh, Hay varias cosas que vienen de las terminologías náuticas que son así eh, porque lo planteó Luz María de ese modo y que me parecía interesante que se dejara de ese modo para que siempre se tenga esa hilación, ¿no? Con lo náutico. Entonces, bien, acá dicen, no necesariamente deben interpretarse en ese orden en el que se presenta, y se puede empezar por cualquiera, descartar cualquiera y repetir cualquiera a voluntad, ¿no? Entonces, en esas instrucciones tuvimos un montón de cuidado porque a veces pasa que cuando quieres explicar de una manera la pieza, sobre todo que tiene un carácter de improvisación, pues cerrar demasiado las cosas o llevarlas por un lugar que no quisieras, ¿no? Entonces, al poner que podías, por ejemplo, repetir cualquiera a voluntad, le das la posibilidad al intérprete de elegir solo uno y hacer la pieza con uno, ¿no? Pero eso no está especificado de esa forma literal, ¿no? Pero digamos como que abre la interpretación de la persona que pueda elegir eso, ¿no? Entonces, bien. Y también pueden interpretarse todos los módulos a la vez, ¿no? Que eso también me parecía bacán porque podías tú, al ver la partitura, decir, ¿cómo interpreto todos los módulos a la vez si soy una persona? Bueno, pues grabarlos o puedes llamar a 55 amigos y tocar la pieza. Entonces, te daba pie de también pensar que no era una pieza que siempre tenía que ser interpretada por una sola persona. Sin embargo, no está también dicho como una limitación, eso, ¿no? Entonces, esa fue un poco la manera como tuvimos cuidado con hacer este texto, que creo que fue lo que más tiempo nos tomó. Luego, antes de empezar la pieza, el intérprete debe elegir una combinación de dos sonidos simultáneos, a, a la cual podrá volver en cualquier punto de la pieza, si es que lo desee, ¿no? Entonces, eh, sí, bueno, eso le da más libertad a la pieza porque de ahí viene justamente la indicación de los silencios, entonces puedes elegir intercalar entre si es que eliges usar este pedazo de vacío como silencio o volver a esta instrucción, ¿no? Entonces le da muchísima flexibilidad al intérprete, ¿no? Y bueno, aquí también designamos los nombres como idea sonora corta, porque creo que al hacerlo así uno podía decir, bueno, si es una idea sonora corta, puede ser un solo sonido corto, o puede ser una concatenación de varios sonidos, ¿no? Una melodía, qué sé yo, que sea corta, ¿no? Entonces eso también es una posibilidad. Entonces, eh, un poco que de eso va la manera en cómo se construyó esto. Y claro, los silencios están señalados por el espacio en blanco, entonces aquí también me gusta que no diga que los silencios valen exactamente lo mismo que las figuras, ¿no? Porque eso hace que una persona puede decidir eso o no. Eh, los colores marcan los cambios de carácter o técnica a libre elección. Esto es porque era importante usar colores por los colores de los faros, entonces esa es una manera en donde nos parecía como apropiada de utilizar esa información. Y no sé si está bien que lea toda la partitura o ya me pasé el tiempo. Tal vez ya voy a, no sé, ¿sí? Ok. Luego la ubicación define su altura, entonces mientras más alto esté el signo, es más alto, más agudo el sonido, y más bajo, más grave, ¿no? Entonces aquí eso me parecía también muy interesante porque obviamente no te vas a acordar de todos los módulos, entonces
depende de ti si es que haces apuntes también y dices, bueno, a esta altura es tal nota o este sonido específico y le daba esa libertad, ¿no? Y en general, me parece que se ha logrado tener ese carácter que quiso Luz María de un comienzo. Y luego también aquí, ¿no? Que es muy suave, que es regular, eso también no había ninguna definición, podría haberlo puesto como con decibeles de sonido, ¿no? Pero decidió que quería hacerlo así. Y, en fin, y bueno, la duración de la pieza total es libre, ¿no? Que también era algo que siempre quiso Luz María. Y bueno, eso es creo que todo lo que podría decir, y ha sido muy, muy, muy bacán trabajar esto, pues ayudarla a poder hacer esto. Gracias, Tete. Gracias, Tete. Bueno, ahora invito a Gabriela Zeta, cantante e intérprete que trabajó en la interpretación de la partitura gráfica que explicó Tete y ha desarrollado la primera pieza sonora que se va a presentar este 19 de marzo en las redes del Mali de Fundación Telefónica, así como en la plataforma del proyecto. Hola, Gabriela. Hola a todos, ¿qué tal? A ver, no puedo evitar sonreír con esta historia porque para una persona apasionada de la experimentación vocal, y yo soy una apasionada de la experimentación, la invitación de Luz María fue como un regalo pre-pandemia, porque lo conversamos en febrero, si no me equivoco, y no nos conocíamos por referencia. Ella me escribió un largo correo explicándome toda esta investigación sobre los faros, que casualmente coincidió con que yo estaba encantada con una exposición de fotografías de faros que había puesto en Miraflores, los faros de la costa francesa, y eran unas imágenes impresionantes a las que siempre volvía. Y yo tengo una fascinación especial por el faro de Miraflores, que es lo más cercano que tengo en cuanto a faros a mi casa. Entonces, cuando Luz María me habla de la partitura de Fluxus, que era un tema que yo había alguna vez investigado, pero nunca trabajado, y de su idea de hacer esta carta náutica musical, pues no lo dudé y dije, vamos, ¿no? Vamos a cómo venga esto. Y me dijo, bueno, el siguiente paso es que yo te mande la partitura como la he diseñado, ¿no? Entonces, mandó esta partitura que me parece fabulosa, esta combinación entre figuras geométricas, hexagramas chinos y sobre todo la lista de indicaciones. Y yo dije, bueno, voy a estudiar esto, ¿no? Tengo que estudiarlo porque son 56 voces distintas. En todo momento pensé que lo iba a trabajar como si los faros fueran las guías de los navegantes y por lo tanto iban a asumir una personalidad. Entonces, la costa con estos faros iba a estar interconectada, cada faro era un personaje y cada faro no podía ser independiente del otro porque establecía una guía. Entonces, había que hacer un diálogo. Cuando quise estudiar la partitura, estudiar que las figuras tenían una duración, que había un color, que había una tonalidad, que los espacios en blanco, dije no, aquí lo que vamos a hacer es en el momento que entremos al estudio, a lo que venga. Y así fue, y fue increíble, porque nos juntamos Orieta, Luz María y yo, por primera vez a trabajar las tres en lo suyo, y casi no hubo necesidad de hablar, o sea, cada una cogió la partitura, y el resultado fue fluyendo, ¿no? O sea, no hicimos un desorden, trabajamos la partitura ordenadamente, desde el comienzo al final. Hubo un momento en que tuvimos que hacer un quiebre por el aislamiento de la pandemia, o sea, comenzamos, paramos y nos volvimos a juntar. Pero para mí ha sido una experiencia maravillosa, trabajar 56 voces diferentes, con la conciencia de que debían haber encuentros y desencuentros, de que los silencios de unos no coincidían con otros, y no sé, creo que el trabajo fue así, ¿no? De fluido, de novedoso, y esa posibilidad es muy difícil que se dé en lugares como los nuestros, ¿no? O sea, que alguien haga esa convocatoria, para mí ha sido un placer y una maravilla experimentarlo así.
Eso es lo que yo podría decir de mi experiencia. Muchas gracias, Gabriela. Gracias, Gaby. ¿Puedo pasar entonces unos videitos y un pedacito de la pieza de Gabriela? Súper, sí. ¿Sí? Ya. Entonces Claro. comparto de nuevo. Tú me haces una con la mano cuando ya estás grabando. Acá está, punta para acá, mano. Para que hay doble acá. Y la segunda era igual pero más grave, ¿no? Ya, la última. Los palos. Los palos. Sí, esa es más larga. Muy suave. Y rápido. Muy suave y rápido. Sí. ¡Qué desafío, María! La última. La última, la última. Y ahí viene. Aquí. Buenazo. Espectacular. Sí. Maravilloso. Baja un poquito. Hermoso. Lindo. Lindo, lindo. ¿O queda ahí? Ahora te escucho. ¿Cómo? ¿La cuadramos de nuevo o queda ahí? Ay, yo creo que, Yo ahí creo que está bien. linda. ¿Qué te Sí. parece a ti? A mí me gusta. Está hermosa. Sí. Buen final. Sí. Para hacerlo, súper, súper final. Cierre, sí. Hermoso. Listo. Ay, Gracias, María. Y gracias, Gabriela, también por tu participación. Finalmente tenemos a Orieta Krem, que es productora e ingeniera de sonido, que nos contará sobre la grabación y la mezcla de la pieza sonora que presenta para el proyecto de todos los faros de la costa peruana. Adelante, Orieta. Gracias por la invitación, gracias Luz María por todo este proceso. En realidad ha sido increíble y muy, muy enriquecedor, como comentaban, ha sido muy colaborativo. Bueno, yo personalmente, cuando Luz María me contó sobre el proyecto también, fue una gran sorpresa porque así como Gabriela también coincidió un poco con su pasión por los faros, en mi caso me resonó mucho con un proyecto que había hecho alguna vez cuando estaba estudiando arquitectura. Siempre estuve muy interesada entre el sonido y la parte visual, ¿no? Esa unión entre las dos cosas. Y mi proyecto de fin de carrera, cuando estaba estudiando arquitectura, fue una partitura que luego se volvió en la edificación de mi proyecto final, ¿no? Entonces, cuando vi la partitura fue como, wow, o sea, hubo demasiada conexión y recuerdo sobre eso. Y una gran sorpresa que venga este proyecto a mí, ¿no? Y durante el proceso, como comentaron antes, comenzó siendo primero un proyecto que iba a ser una instalación, un cubo, ¿no? dentro del museo, y iba a ser este espacio envolvente, ¿no? Con 8 canales. Entonces comenzamos a trabajar un poco pensando en esa espacialidad, ¿no? Y cómo la voz de Gabriela iba
a envolvernos, ¿no? Físicamente. Y luego, bueno, pasó lo de la pandemia y decidimos como transformarlo o traspasar esa idea a binaural, ¿no? Que quiere decir con audífonos, ¿no? Cómo vivir esa experiencia también sin perder esa espacialidad y toda esta ambientación que hicimos con las voces, pero con audífonos, ¿no? Traducirlo a la computadora. Y la verdad que ese proceso fue súper interesante para mí también, desde la grabación aquí con Luz María y con Gabriela, que además se generó creo que una amistad súper bonita y como comentaba Gabriela, fue muy intuitivo todo, ¿no? Se fluyó de una manera increíble en el estudio y creo que el proyecto de Luz María también permite eso, ¿no? Permite que haya esta flexibilidad, incluso a la hora de interpretar la pieza, que haya esta libertad para los artistas de jugar también, ¿no? Que para mí, también por otro lado, interpreté la pieza con unos instrumentos y también sentí esa flexibilidad de poder jugar y amoldarlo un poco a lo que querías transmitir, ¿no? Había esa libertad y eso me pareció súper bonito. Y también cuando grabamos con Gabriela, fue así el proceso, ¿no? Fue como muy intuitivo, no había mucho, no habían parámetros ni nada que decir mucho. Creo que conectamos muy, muy bien al trabajar. Y bueno, se ve en el resultado, creo. Y bueno, cuando hicimos la pieza binaural, también fue para mí una investigación súper rica de probar nuevas herramientas a la hora de mezclar binauralmente, que era la primera vez que lo hacía de esta manera, ¿no? Y bueno, utilicé una herramienta que se usa, digamos que cada vez se usa más también por el tema de la conectividad, ¿no? Que es el Ambiosonics, que es como trabajar el sonido en 360, pero no solamente envolvente, sino también con altura, ¿no? Entonces puedes sentir y escuchar los sonidos en diferentes partes del espacio. Es que se usa mucho para realidad virtual, ¿no? En realidad. Entonces, bueno, creo que eso es lo que compartiría sobre esta increíble colaboración. Y bueno, agradecerles a todos por haber participado en esto, porque creo que los proyectos así colectivos son los más interesantes, ¿no? y ricos. Gracias a todos. Y bueno, aprovecho igual en recordarles que la página web del proyecto es todoslosfaros.org. Esta página web ya está disponible a partir de este 19 de marzo para que puedan indagar y ver todos estos contenidos que ya han podido ver junto a Luz María y todos los que están presentes en esta rueda de prensa. Bueno, acá los dejo nuevamente con el link de la plataforma virtual donde encontrarán los contenidos mencionados, la partitura gráfica, como las piezas sonoras de los músicos y los podcasts que serán publicados en la web y en las redes sociales del MALI Fundación Telefónica todos los viernes a partir de este viernes 19 de marzo. El primer lanzamiento contará con la interpretación y la pieza sonora de Gabriela Zeta y el podcast de Santiago Vera. Esta entrega digital de Todos los Faros será acompañada por una instalación física que se presentará en el museo cuando las condiciones sanitarias puedan garantizar, ¿no? El cuidado y la seguridad del público. Así que los invito a estar atentos también a todas nuestras comunicaciones desde las páginas web del MALI y de Fundación Telefónica. Yo quisiera agradecer muchísimo al MALI y a la Fundación Telefónica por el apoyo inmenso que he recibido para este proyecto. Han sido un apoyo constante, un sostén permanente a lo largo de todos estos meses, estos largos meses de trabajo. Son muchas las personas que han participado en el proyecto y en el proceso, desde el MALI y Fundación. No puedo mencionar a todas acá, pero sí quisiera decir algunos de los nombres de quienes han estado tan cerca este tiempo. Quisiera agradecer a Sharon Lerner, a Lucía García, a Omar Lavalle, a Zaira Espinosa, a Patricia Villanueva, a José Carlos Mariátegui, a todo el equipo de comunicación, tanto del MALI como de Fundación Telefónica, que han estado presentes y cercanos todo este tiempo. Sería enorme detallar qué cosa ha hecho cada quien,
y qué rol ha cumplido en el trabajo colectivo. Realmente ha sido un trabajo muy intenso, pero la colaboración se ha sentido muy fuertemente y me he sentido realmente muy, muy sostenida, estoy muy, muy agradecida. Ha sido un trabajo maravilloso, la verdad. Muchísimas gracias.